Buenas tardes, compañeros, compañeras. La segunda experiencia de esta tarde viene desde Trujillo, desde el Instituto Francisco Orellana, y nos la presenta Sara María Rubio Largo, que es profesora de matemáticas de este instituto. Ha sido elegida esta experiencia como buenas prácticas educativas dentro de las tecnologías educativas y se llama Misión Combinadas. Vuelta a la Tierra, una experiencia recrea. La experiencia surge a partir del material disponible en el banco de recursos del programa CREA y se ha creado una gamificación ambientada en una misión espacial con el objetivo de motivar al alumnado de primero de la ESO y desarrollar así su competencia en el manejo de operaciones combinadas con distintos conjuntos numéricos. Y para ello tenemos aquí a su creadora, que es Sara. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Álvaro y a Javier por haber contado conmigo para estar aquí hoy. Soy profesora de matemáticas en el Instituto Francisco de Orellana de Trujillo y esta presentación la había preparado pensando que podía tener acceso a Internet y podía navegar un poco por el juego que diseñé, ¿no? Entonces, como no tengo ese recurso, pues os pediré en algún momento que utilicéis vuestros móviles para acceder con un código QR a las diapositivas. Bueno, un poco para centrar mi presentación, lo primero que os voy a explicar es por qué recrea, ¿no? Porque no es una experiencia, crea al uso. Luego, en qué contexto surge esta presentación, esta experiencia que yo diseñé, qué recursos busqué, cuáles eran las metodologías y cómo llegué a desarrollar una gamificación. Luego me centro en explicar el desarrollo de esa gamificación y las conclusiones que yo saqué de esta experiencia. Bueno, pues ¿por qué es una experiencia recrea? Supongo que muchos de vosotros conocéis el programa CREA, que se viene llevando a cabo desde hace muchos años ya, ¿no? Por un lado están los docentes creativos que se lían la manta a la cabeza y desarrollan sus recursos, los implementan utilizando ese learning a través de Scholarium y que los dejan para que todos los podamos utilizar dentro del banco de recursos CREA. Si accedéis pues, a través de un buscador, pues ponéis materia de lengua en sexto de primaria y veis todos los recursos que hay allí. Y luego, en base a, una vez que habéis utilizado o visto alguna experiencia, algún recurso que os gusta, lo lleváis al aula, escribís un artículo y os convertís en docentes que hacen experiencias CREA. Pues yo lo que hice no fue analizar el banco de recursos CREA, encontrar algunos que me gustaron mucho, pero no llevarlos a cabo tal y como estaban allí expuestos, sino combinar varios de ellos para diseñar una nueva experiencia. Por eso fue una experiencia recrea, por eso el título de mi ponencia. Bueno, ¿en qué contexto surge esta experiencia? Pues aunque actualmente estoy trabajando en el Instituto Francisco de Orellana de Trujillo, aquel año, en curso 2020-2021, yo estaba de comisión de servicio en Cáceres, en el Instituto el Instituto Norva Caesarina, y yo allí tenía una comisión de servicio bilingüe. Entonces, prácticamente toda mi docencia era con muchos grupos bilingües, ¿no? Tenía dos grupos, primero de la ESO A y primero de la ESO B, que eran grupos bilingües, que lo compaginaba con otro primero de la ESO que no era bilingüe, no era un grupo de la ESO al uso. Bueno, pues yo tenía que desarrollar el currículo de matemáticas que en aquel momento estaba en el decreto 98/2016, que normalmente nos centramos fundamentalmente en el desarrollo de operaciones combinadas con distintos conjuntos numéricos, los números naturales, los enteros, las fracciones, etc. Y esto no surge en un curso normal, sino surge en el curso 2020-2021, que fue justo el año que volvemos después de la pandemia, ¿no? El COVID estaba plenamente inmerso en nuestras aulas. Tú llegabas al aula y un día tenías el aula completa con 20 alumnos, pero podía ocurrir que al día siguiente confinaran a uno, hubiera una onda expansiva allí, ¿no? Y al día siguiente te faltaran 15. Me llegó a pasar hasta en 2 ocasiones que todo primero de la ESO A estuvo confinado. Y eso hacía que fuera imposible tener una secuencia y un seguimiento completo del temario, ¿no? Por parte de los alumnos. Entonces, con todo esto,
Llego a final de primer trimestre, que aquí normalmente, en este instituto, normalmente se hace la primera evaluación antes del puente de diciembre, y me doy cuenta de que los resultados académicos que yo había tenido no eran los deseados. A lo mejor no era el número de suspensos, pero sí era en desmotivación del alumnado. Ellos no estaban teniendo los resultados que querían. Eran niños que querían, pues aspiraban a más, ¿no? Además, yo notaba que esos confinamientos que les pasaba de vez en cuando, pues hacía que no estuvieran motivados. Estaban bastante... Tenían, pues eso, carencias a nivel académico, a nivel social, a nivel emocional. ¿Qué voy a contar, no? Yo creo que todos lo vimos. Y es más, a día de hoy, en muchas ocasiones lo seguimos viendo, ¿no? Entonces yo tenía malos resultados. Tengo que buscar una solución, pero ya os digo, estoy a final del primer trimestre, tengo que seguir avanzando, pero no puedo dejar que las carencias que tengo hasta ese momento gobiernen la situación, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Tengo que buscar motivar a mi alumnado, tengo que tratar de reforzar contenidos que ya había estudiado, que ya habíamos visto en clase, sin volver a explicarlos, ¿no? Y además fomentar la autonomía, porque en muchas ocasiones mis alumnos, ya os digo, no estaban en clase al día siguiente, entonces yo tenía que buscar algo que a través de recursos digitales me permitiera, pues, trabajar un poco y reforzar esos contenidos. Así fue como llegué al banco de recursos CREA, que quien no lo conozca, ahí tenéis el QR para acceder directamente a ese banco de recursos. Y yo, analizando un poco, encontré 4 recursos educativos abiertos que me gustaron bastante. El primero de ellos es este, Juegos Matemágicos con Números Naturales. En el QR, en ese caso, también está justo el enlace a este REA. En este REA se trabajan los números naturales a través de multitud de actividades que bueno, se alejan un poco de lo habitual, del libro de texto, ejercicios, operaciones y demás. Por ejemplo, en esta actividad, no sé si tengo... En este juego donde aparece la brujita, lo que hace es, a través el niño pincha en el juego 1, aparecen distintos monumentos y le dicen, elige uno y no digas cuál es. Pasas la siguiente pantalla, di en cuál de estos está elige en cuál de estas tarjetas está el monumento que tú has elegido. Y al cabo de varias preguntas, el alumno, la brujita, descubre cuál es el número. Cuando te explica, el alumno puede jugar tantas veces como quiera hasta que deduce cuál es el resultado. Si no, hay un botón donde le explica que se están utilizando las potencias, la base 2 y demás. También hay juegos como las torres de Hanoi, etc. Bueno, otro de los recursos que me gustó fue este de visita al zoo con números enteros. Aquí se trabaja con un montón de actividades. Todas ellas tienen el denominador común de estar implementadas en GeoGebra. Son actividades que, en este caso, trabajan en los conjuntos numéricos, el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, en esa de las arañas tienen que elegir las que son negativas, pues tienen que pinchar en esas actividades. En las arañitas que el resultado sea un número negativo. Van saliendo un montón de operaciones en un tiempo determinado. Y así, pues, este REA está lleno de recursos, ¿no? Y los otros 2 que empleé eran reformas en casa con números decimales, donde a través de planos y diseño de la reforma de una casa se trabajan los números decimales. Y el otro, pues, trabajar las fracciones a través de una fiesta de cumpleaños, ¿no? Qué mejor manera de hacer repartos. Bueno, pues el problema es que eran recursos tan amplios y tan densos y que yo estoy ya a final del primer trimestre y tengo que continuar el desarrollo del currículo, que no puedo utilizarlo todo. Y analizando en todos esos recursos encontré algunas actividades que había en común. Aquí tengo a Cayetano, que es el diseñador de estas actividades autoevaluables. Cuando accedes a cualquiera, en todos esos recursos están las actividades autoevaluables de operaciones con 4 números naturales.
Otro con operaciones con fracciones, operaciones con decimales, con signos, con números enteros, con potencias. La dinámica de las actividades es siempre la misma. Tú accedes a una de ellas y lo que ocurre, por ejemplo, si nos fijamos en aquella de las fracciones, en aquella que está ahí arriba, vemos que aparece una operación. El alumno puede resolverla mentalmente o agarrar papel y boli y resolverla él, ¿no? Entonces, en las casillas escribe su solución, completa la ficha y abajo aparece un botón de ver resultados. Entonces, la ficha se corrige. Le dice las que están bien, las que están mal y si no le gusta, también tiene un botón de mejor hago otro y puede lanzarlo todas las veces que quiera. Lo bueno que tiene este tipo de actividades es que cada alumno cuando abre la página, pues le salen operaciones diferentes. No hay problema de copias ni nada así, porque cada uno le salen sus propios ejercicios y puede hacerles, ya os digo, tantas veces como quiera. También lo bueno que tienen estas actividades es que en cualquier dispositivo móvil se pueden utilizar. No necesito que el alumno se instale nada en concreto. Entonces, bueno, con estos ingredientes ya tengo parte de lo que yo necesitaba, porque recordad que yo navego en las experiencias, en los recursos REA y encuentro algunos recursos que me interesan para mi proyecto, ¿no? Entonces, ya que tengo los recursos, pues se me ocurre cómo hilar todo esto. Yo quería hacer un juego, una gamificación, que decidí centrar en una misión espacial. El proyecto consiste en que los alumnos reciben un mensaje que les dice que un astronauta ha sufrido un problema en su nave, no puede volver a la Tierra y le convertimos en protagonista diciéndole que es él el que tiene que encargarse de ayudarle a volver. Es un gran reto que propongo diferentes misiones más sencillas. Propongo el proyecto como una actividad de refuerzo o profundización, depende del alumnado pues los que tenían más dificultades, para ellos era una actividad de refuerzo y para los que estaban más motivados, pues profundización. Además, los recursos que iba a utilizar era plenamente soporte digital, lo cual me permitía que en caso de que un alumno estuviera confinado de repente no se desenganchara, sino que pudiera seguir el curso del juego. En cuanto a los recursos, bueno, ya os digo, la metodología activa que utilizo es la gamificación. Como estamos en el curso 2020-2021, todos nos encargamos a principio de curso de estar seguros de que nuestros alumnos disponían de acceso a Internet, bien por móvil, tablet, demás desde casa, ¿no? Entonces yo eso ya sabía que disponía de ese medio. Además, las actividades autoevaluables que yo iba a utilizar se podían utilizar en cualquier tipo de navegador. Ya había creado un Classroom para tener medio de contacto directo y continuo con mis alumnos y solo me faltaba una plataforma donde poder implementar el juego que yo quería hacer y además que fuera lo más rápido posible para poder lanzarlo cuanto antes, ¿no? Entonces se me ocurrió utilizar Geniali, ya que es una plataforma que hace recursos muy atractivos de una forma muy rápida. Entonces utilizo Geniali, Google Classroom y las actividades autoevaluables. Vale, pues así surge Misión Combinadas Vuelta a la Tierra. Ahora sí os voy a pedir que escaneéis ese código QR que os va a llevar a la versión profe de este juego. Ahora os voy a explicar que hay diferentes... La versión alumno es un poco distinta. Cuando lo tengáis me avisáis para pasar al final de la presentación. ¿Os funciona? Vale. Pues cuando accedéis, bueno, ahí os pone, es como una guía didáctica muy sencilla que os dice que este juego es una gamificación, bueno, un poco lo que os acabo de contar, destinada primero de la ESO, de matemáticas, etcétera. Voy a pasar un poco para llegáis a esa ventana, ¿no? El juego es algo así. Habéis llegado a la versión del profe, donde veis que el astronauta está aquí abajo, quiere llegar a la Tierra
y lo va a hacer a través de 5 misiones. Cada una de las misiones es una de esas insignias que veis ahí en la pantalla. Si hacéis clic en el carrito, llegáis a un PDF que tiene tantas páginas como las insignias que hay que darle a los alumnos cuando consiguen finalizar una misión. Vale. Bueno, pues las misiones están organizadas, cada una de las misiones está organizada en 2 partes. Bueno, antes de nada os voy a enseñar este mensaje. Este es el mensaje que reciben los alumnos cuando acceden al juego. La verdad es que la forma en la que yo propuse esta actividad, yo le dije a los niños que íbamos a hacer algo nuevo, algo diferente, pero no les conté nada más. Apagué las luces, puse el Geniali, lo proyecté y los alumnos se quedaron alucinados cuando vieron la nave espacial, ¿no? Entonces apareció el mensaje que os voy a leer, dice: saludos, terrícola, soy el astronauta Armstrong. Te escribo desde la Luna. Mi nave ha sufrido un accidente durante el último alunizaje y no puedo volver a la Tierra. Si estás leyendo esto es porque la NASA te ha nombrado capitán de esta expedición secreta, combinadas. Para ayudarme a reconstruir la nave debes superar 5 misiones. Búsqueda de combustible sobre los naturales, arreglo de problemas mecánicos, las potencias, diseño de ruta de vuelta a la Tierra, los enteros, encuentra el panel de control decimales y conduce la nave a la Tierra a fracciones. Completa cada misión para obtener tu insignia. Confío en ti, capitán. Veis que con esta pequeña narrativa lo que hago es convertir al alumno en protagonista del juego, ¿no? Cada una de las misiones está destinada a uno de los conjuntos numéricos, ya os digo, los bloques más importantes de primero de la ESO. Si hacéis clic en una de las insignias que aparecen ahí en el juego del profe, en la versión de profe, veis que os aparecen 2 ventanas. Bueno, os aparecen 2 iconos, ¿no? Porque cada misión está dividida en 2 partes. La parte que el alumno hace a modo de entrenamiento, que consiste en resolver un conjunto de actividades que se le proponen, todas basadas en esas actividades autoevaluables de GeoGebra, de las cuales tiene que entregar unas evidencias. Esas evidencias pues a veces son una captura de pantalla con todos los resultados correctos, a veces son una fotografía de las operaciones hechas en su cuaderno, bueno, va cambiando según la misión. Normalmente, cuando he estado revisando el documento, he pensado, es que les pedía demasiadas operaciones, pero lo hacía a conciencia, ¿no? Porque era entrenamiento, es como el que va al gimnasio, no hace todo el deporte, o sea, el que quiere prepararse para una competición no hace todo el entrenamiento el día antes, sino que lo hace poco a poco, ¿no? Entonces yo esto lo propuse para que el alumno hiciera una de esas fichas, pues una hoy, otra dentro de una semana y dentro de otra. Las misiones se separaban entre sí unos 15 días, 2-3 semanas. Cuando el alumno ha pasado la fase de entrenamiento, un día en el aula hacíamos el ponte a prueba. Si hacéis clic en ese otro botón amarillo, llegáis a algo como esto. A ver. Llegáis al juego, llegáis al ponte a prueba, ¿no? Lo que yo hacía era lanzar esta actividad el día acordado en el aula y son 4 operaciones, cada una de ellas está en uno de esos botones más. Lo proyectaba en la pizarra, los alumnos en un trozo de papel muy pequeñito rápidamente anotaban la operación que aparecía ahí, que era del conjunto numérico que estábamos trabajando en esa misión, y rápidamente resolvían. Cuando el alumno consigue superar la fase de entrenamiento y la fase de ponte a prueba, que trataba de tenerlo corregido cuanto antes, lo que hacía era darle su insignia. La verdad es que me sorprendió lo que se motivan los alumnos, porque si el PDF se lo imprimís, las insignias son un trocito de papel como un cromo, ¿no? Me sorprendió ver cómo niños ya de primero de la ESO se motivaban tanto porque habían conseguido su insignia, ¿no? Su cromo, y cómo los iban coleccionando. Junto a ese cromo o esa insignia, lo que les daba era el enlace a la siguiente misión, que es en el recurso del profe el que aparece si dais en el siguiente icono, ¿no? En el siguiente icono, en la caja de herramientas, pincháis y os aparece otra vez 2 veces, por un lado el entrenamiento, que sería el acceso al juego del alumno, y por otro lado la misión que tiene que hacer en clase.
Bueno, el tablero del alumno tiene una pinta tal que así. En este caso, estamos en el tablero correspondiente a la primera misión. Veis que el tablero está prácticamente vacío. Solo está coloreado, digamos, la primera insignia y los iconos que aparecen antes de esa insignia. El resto del tablero está vacío y las misiones están como borrosas, ¿no? Si lo hacéis interactivo, si podéis verlo en el móvil y pasáis el ratón por encima, te dice cuarta misión, tercera misión y no puedes acceder. Intenté que todo el recorrido incluyera pistas, ayudas, un poco de teoría, vídeos y además qué tenían que hacer. En el signo de interrogación que va apareciendo a lo largo del teclado aparece pues eso, lo que se le pide al alumno en esa misión en la fase de entrenamiento. Sería algo así, si pincho en la primera interrogación me aparece esa, resuelve 3 veces las 10 operaciones, es decir, 30 operaciones, y la evidencia es resuélvelas en tu cuaderno y sube una foto a Classroom. Esa sería la misión de la primera. Esta es una de las ayudas, uno de los botones aparece en ayudas, en otros, pues ya os digo, vídeos de YouTube, etc. Aquí aparece una de las actividades autoevaluables, la correspondiente a la primera misión. Pues imaginaros, el alumno ha resuelto bien las 8 primeras y las 2 siguientes no tiene respuesta. Entonces, el alumno hubiera sacado 8 puntos si hubiéramos utilizado esta actividad tal y como se diseñó en el REA original. Pero si al alumno no le gusta, lo que hace es darle al botón mejor hago otro, le salen nuevas operaciones y puede continuar. O incluso, que se dio el caso muchas veces, los alumnos que lo hicieron todo el último día, pues hacen mejor hago otro, hasta que le salen las operaciones más sencillas. Cuando el alumno accede a la siguiente misión, ve el mensaje de enhorabuena con su insignia virtual y un nuevo mensaje que le dice lo que tiene que hacer en la siguiente misión. Accede al juego de nuevo y ahí ve, pues en este caso, la segunda misión tenía que ser el 15 de enero. Y tenía que resolver, en ese caso, operaciones sobre potencias y raíces. Particularmente, esta misión nunca se pudo completar, porque el final de esta misión fue el 15 de enero y estábamos, como en aquel año todo pasó, pues fue el año de Filomena, que nos confinaron 15 días y ese final de misión no se hace. De hecho, si entráis en el símbolo del GPS, en el mensaje que manda el astronauta, les dice que sabe que no ha podido completar, no estaban en clase ese día, no han podido completar la misión, pero aún así se la da por superada, ¿no? Bueno, pues continuando con todo el juego, pues toda la dinámica siempre la misma, ¿no? Y hasta que llegamos al final, cuando el alumno va a completar la quinta misión, lo que hacemos es algo un poco distinto. La última misión no consistía en resolver, el ponte a prueba no consistía en resolver operaciones tan sencillas como solamente el conjunto numérico que acaban de trabajar, sino de todas las operaciones que había. Que se lo dice en el mensaje de inicio. Esta fase la acabamos el 12 de marzo, aparece un mensaje escrito en rojo para que el alumno sepa que de verdad se le van a preguntar operaciones de todo tipo. El ponte a prueba fue en este caso, pues yo llevé este documento impreso, los alumnos ya tenían todas sus insignias, pegaron sus cromos, resolvieron las operaciones y pudieron completar el juego de esta forma. Bueno, vuelvo para atrás. La verdad es que cuando yo diseñé este juego nunca pensé que fuera a venir a contárselo a nadie. Entonces yo no tengo fotos de todo el proceso ni nada así. Al final tengo 4 o 5 fotos de los alumnos con las insignias, algunos resultados, pues ese es el documento final que consiguió un alumno que superó las misiones y pues la resolución de ellas, ¿no? Bueno, pues algunas conclusiones que yo saco después de haber llevado a cabo esta experiencia. Pues que los resultados de mis alumnos mejoraron, incluso en el aula que se confinó tantas veces, todos los alumnos consiguieron completar las misiones. En primero de la ESO-B hubo un alumno que no fue capaz de conseguirlo, en primero de la ESO-E, pues ahí contaba con más alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y no pudieron completar el juego. Eso sí, no eran capaces de completar el ponte a prueba, pero todos los entrenamientos pudieron hacerlo.
Los alumnos mantuvieron la motivación en gran medida, sobre todo cuando conseguían sus insignias. A lo mejor cuando veían que tenían que resolver de nuevo 20 operaciones se venían un poco abajo, pero luego ya seguían motivados. Y además los alumnos confinados nunca perdieron el hilo, podían seguir participando desde casa. Desde entonces para acá, la verdad es que no he vuelto a llevar a cabo esta experiencia porque me gustaría implementarla de otra manera. La llevé a cabo como una experiencia de refuerzo y profundización, pero me gustaría utilizarla como una excusa para desarrollar todo el temario de primero de la ESO. Y no solo incluir contenidos procedimentales, sino también resolución de problemas. Entonces tengo pendiente un poco modificarlo. Y además, en el proceso de corrección, ya Google Classroom y Geniali pues, me bloquea un poco, me lo dificulta un poco y me gustaría llevarlo a cabo también con Scholarium. Pues nada más, os invito a, con una idea sencilla, buscar en el banco de recursos CREA y crear vuestros propios recursos tan sencillos como este, que de verdad que no lleva gran trabajo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.